Hola, esta es la segunda parte de la lección número 8 del curso de precálculo. En la primera parte de esta lección definimos lo que son los componentes de una función y dijimos que eran el dominio de la función, el alcance de la función y las reglas de correspondencia de la función. Y explicamos que la regla de correspondencia de una función es el mecanismo que nos indica cómo relacionar elementos del dominio de esa función con elementos en el alcance de esa función. Vimos ejemplos. Y entonces vamos ahora a definir este nuevo concepto que dice dos funciones f y g se dice que son iguales si solamente si sus componentes lo son. O sea, si ambas funciones tienen el mismo dominio, tienen el mismo alcance y tienen la misma regla de correspondencia. De esa manera es que dos funciones van a ser iguales. Denotamos esto con el consabido símbolo, ¿verdad?, de usar el signo de igualdad para indicar que la función f va a ser igual a la función g si cumple con esas condiciones, ¿verdad?, que tienen el mismo dominio, tienen el mismo alcance y tienen la misma regla de correspondencia. Y lo negamos con el consabido símbolo de en donde se tacha el signo de igualdad, ¿verdad?, para indicar que la función f no es igual a la función g. Fíjense que en este caso de que dos funciones no sean iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Que no tienen el mismo dominio, o no tienen el mismo alcance, o no tienen la misma regla de correspondencia. ¿Okay? Bueno, pues por ejemplo, la función es f de x igual a x cuadrado, ¿verdad? Fíjense que esta función f es la misma que yo utilicé o presenté en el primer ejemplo cuando discutimos los componentes de una función. Y decidimos que esta es la fórmula que la representaba porque la regla de correspondencia decía que cada elemento en el dominio de esa función f se relacionaba con su cuadrado en el alcance de esa función f. Y entonces, basándonos en lo que era el dominio y el alcance de esa función f, vimos que yo podía representar esa función por medio de estos pares ordenados, ¿verdad? El negativo 1 que estaba en el dominio de esa función f se relacionaba con su cuadrado, que es 1, en el alcance de esa función f. El 2 que está en el dominio de esa función f se relaciona con su cuadrado, que es 4, en el alcance de esa función f. El 3 que está en el dominio de esa función f se relacionaba con su cuadrado, que es 9, en el alcance de esa función f. El elemento 0 en el dominio de esa función f se relaciona con su cuadrado, que es 0 también, en el alcance de esa función f. El elemento negativo 2 en el dominio de esa función f se relacionaba con su cuadrado, que es 4, en el alcance de esa función f. Y esa es la representación de esa función f por pares ordenados. ¿Okay? Bien, en el segundo ejemplo que discutimos para explicar lo que eran los componentes de una función, hablamos de una función que se llamaba g, que también hacía lo mismo, relacionaba cada elemento del dominio de esa función con su cuadrado, porque de eso era lo que decía la explicación que tenemos, ¿verdad? Esa función va a relacionar cada elemento de su dominio con su cuadrado. Esa es la regla de correspondencia, ¿verdad? Bueno, pues entonces vimos que la representación por pares ordenados de esa función g era la siguiente. El negativo 1 del dominio de esa función g se relacionaba con el cuadrado de él, que es 1, en el alcance de esa función g. El elemento 0 en el dominio de esa función g se relaciona con el cuadrado de ese 0, que es 0, en el alcance de esa función g. El elemento 4 en el dominio de esa función g se relaciona con el cuadrado del, que es 16, en el alcance de esa función g. Y el elemento negativo 3 en el dominio de esa función g se relaciona con el cuadrado del, que es 9, en el alcance de esa función g. ¿Okay? Y finalmente teníamos esta función que se llama p de x, que era la función que presentábamos en el quinto ejemplo, ¿verdad? De esos ejemplos que usamos para identificar el dominio, el alcance y la regla de correspondencia, los tres componentes de una función. Y fíjense que también esa función p relacionaba cada elemento de su dominio con su cuadrado en el alcance. Y vimos que la representación por pares ordenados de esa función p era la siguiente. El elemento 1 del dominio de esa función p se relaciona con su cuadrado, que es 1, en el alcance de esa función p. El elemento 8 en el dominio de esa función p se relaciona con el cuadrado del 8, que es 64, en el alcance de esa función p. El elemento 27 en el dominio de esa función p se relaciona con el cuadrado de ese 27, que es 729, en el alcance de esa función p. Bueno, y yo digo, ¿verdad? Y hay que aclarar que eso es del primero, del segundo y del quinto ejemplo anteriores. Y yo digo que no son iguales. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no son iguales? Si hasta la fórmula es la misma, ¿verdad? Y hacen lo mismo. Relacionan cada elemento de su dominio con el cuadrado de ellos. Cada elemento de su dominio con el cuadrado de ellos. Cada elemento de su dominio con el cuadrado de ellos. ¿Okay? ¿Por qué no son iguales? Porque fíjense que los dominios eran diferentes. Por ejemplo,
Fíjense que el dominio de esta función f consistía de estos elementos que son los componentes que aparecen primero en los pares ordenados, ¿verdad? Negativo 1, 2, 3, 0 y negativo 2. Los componentes del dominio de esta función consistían de los primeros componentes de esos pares ordenados, ¿verdad? Negativo 1, que fíjense que está también en el dominio de la f. El 0, que está también en el dominio de la f. El 4, y ya el 4, fíjense que no está en el dominio de la f, porque fíjense que el 4 no aparece como primer componente en ninguno de los pares ordenados. Pues ya, el dominio de esas dos funciones, f y g, es diferente. Así que a pesar de que hacen lo mismo las funciones, relacionan cada elemento de su dominio con su cuadrado, no son iguales porque los dominios son diferentes, ¿ok? Ya no hay que investigar más nada. Fíjense también que la función p, del quinto ejemplo, también, a pesar de que tiene la misma regla de correspondencia, relaciona cada elemento de su dominio con el cuadrado de ellos en el alcance, también tiene diferentes dominios. Fíjense que tiene el elemento 1 que aparece, que no aparece aquí ya, ¿se fijan? Tampoco fíjense que aparece en el dominio de la función f, ¿verdad? Porque fíjense que el dominio de la función f es negativo 1, 2, 3, 0 y negativo 2 y no contiene al 1, ¿verdad? Así que ya. Con eso, fíjense que ese 1 no aparece ni en el dominio de la función g, ni en el dominio de la función f. Así que, por tanto, al no tener el mismo dominio tampoco, no son funciones iguales, repetimos, a pesar de que la fórmula es la misma. ¿Se fijan? La regla de correspondencia es la misma. Relaciona cada elemento del dominio de esas funciones con el cuadrado de ellos en el alcance. Podemos apreciar mejor todavía de que no son funciones iguales viendo la representación por pares ordenados. Fíjense que el conjunto que representa esa esa función por pares ordenados es diferente en cada caso, ¿verdad que sí? Fíjense, este elemento que aparece en la representación por pares ordenados de esa función f aparece en el segundo conjunto que es el que representa por pares ordenados la función g. Pero ya fíjense que no aparece aquí. Se fijan, negativo 1, 1 no aparece aquí, aparece aquí, ¿verdad que sí? Luego viene el 2, 4. Y fíjense que el 2, 4 ya no aparece aquí, ¿se fijan? Así que ya usted se da cuenta que esos dos conjuntos, que son la representación por pares ordenados de esas tres funciones, no son iguales. Por lo tanto, las funciones, a pesar, repito, de que tienen la misma regla de correspondencia, cada elemento del dominio se relaciona con el cuadrado de ellos en el alcance, esas funciones no son iguales porque tienen diferente dominio. Ya. Vamos a este segundo ejemplo. Dice, las funciones h de x, que aparecía en el tercer ejemplo de los que usamos para identificar los componentes de una función. La función h de x, fíjense que relaciona cada elemento de su dominio con el cubo de ellos en el alcance de esa función h, ¿verdad? Y se representaba con de esta forma por pares ordenados, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente el negativo 1 que aparece en el dominio de esa función h se relaciona con su cubo, que es negativo 1 en el alcance. El 2 que aparecía en el dominio de esa función h se relaciona con su cubo, que es 8 en el alcance de esa función h. El 3, que es un elemento que aparece también en el dominio de esa función h, se relaciona con su cubo, que es 27 en el alcance de esa función h. El 0 que aparecía en el dominio de esa función h se relaciona con su cubo, que es 0 también en el alcance de esa función h. Y el negativo 2, que era un elemento también del dominio de esa función h, se relaciona con su cubo, que es negativo 8 en el alcance de esa función h. Así que esa es la representación por pares ordenados de esa función h, que repito, su regla de correspondencia era que cada elemento del dominio se relaciona con el cubo de ellos en el alcance. Y lo decía así, lo explicaba, ¿verdad? El mismo ejemplo. Y por eso porque pudimos decir que la fórmula que la representaba era esa, ¿verdad? Bien, entonces la función k de x que aparecía en el cuarto ejemplo, ¿verdad? Fíjense que también esa función k, igual que la función h, relacionaba cada elemento de su dominio con su cubo en el alcance, ¿okay? Y los pares ordenados que representaban esa relación de función k era esta. El elemento 1 que aparecía en el dominio de la función k se relaciona con su cubo, que es 1 también en el alcance de esa función k. El elemento 4 en el dominio de esa función k se relaciona con su cubo, que es 64 en el alcance de esa función k. El elemento 9 en el dominio de esa función k se relaciona con su cubo, que es 729 en el alcance de esa función k, ¿verdad? Pues decimos que esas dos funciones también, al igual que estas tres que hablamos aquí, de que tenían la misma fórmula,
algo de x igual a x cuadrado y ahora tiene algo de x igual a x al cubo. Esas dos funciones tampoco son iguales, porque fíjense que también tienen diferente dominio. Fíjense que el dominio de esta función h es el conjunto compuesto por estos componentes que ocupan la primera posición en los pares ordenados, negativo 1, 2, 3, 0 y negativo 2. Y los de esta, el dominio de esta otra función k de x, ¿verdad? Está compuesto, el conjunto que está compuesto por estos elementos, los primeros componentes de cada uno de los pares ordenados que las representan, ¿verdad? Por pares ordenados. El 1, que fíjense que no está ya en el dominio de la primera, ¿verdad? Pero fíjense que el 1 no es ningún primer componente de los pares ordenados que representan a la primera función, que es la h. Fíjense que ya el 1 está en el dominio de k y ese 1 no está en el dominio de h. Así que por lo tanto esas dos funciones h y k, a pesar de que tienen la misma regla de correspondencia, no son iguales. Fíjense en este tercer ejemplo, dice que note que el dominio de f, en el primer ejemplo, miren, ¿cuál es el dominio de f? Negativo 1, 2, ¿verdad? 3, 0 y menos 2. Estaba compuesto por esos elementos. Y el dominio de k, que es esta otra función que tenemos por aquí, ¿dónde está? K, mira aquí. El dominio de f en el primer ejemplo, que era, repetimos, negativo 1, 2, 3, 0, negativo 2. Y el de k, no, creo que es el de h. Vamos a arreglar esto. Y el de la función h, en el tercero de los ejemplos anteriores, que fíjense que es el mismo de la función f, mírenlo. Negativo 1, 2, 3, 0 y negativo 2. ¿Se fijan? Esas dos funciones, la función f, esta que tenemos aquí, que era del primer ejemplo de los que utilizamos para identificar las componentes de una función, y el de la h, que es el de esta función que está aquí, ¿verdad? Que aparece en el tercer ejemplo de los que usamos para identificar los componentes de una función, tenían el mismo dominio. Sin embargo, no son iguales tampoco, porque entonces fíjense que cambian en su regla de correspondencia. La función f relaciona cada elemento del dominio de ella con su cuadrado, y la función h relaciona cada elemento del dominio de ella con su cubo, a pesar de que relaciona los mismos elementos, ¿verdad? El negativo 1, el 2, el 3, el 0 y el negativo 2 los relaciona con cosas diferentes. En la f, la función f los relaciona con los cuadrados de ellos, y en la función h los relaciona con los cubos de ellos, ¿okay? Así que por eso, a pesar de que tienen el mismo dominio, ¿verdad?, no son iguales porque la regla de correspondencia no es la misma. Y además, fíjense que los alcances tampoco son los mismos, ¿verdad? Eso lo indica ahí también. Fíjense que aquí el alcance consiste del 1, del 4, del 9, del 0 y el 4, ¿verdad? Los segundos componentes en cada par ordenado. Y los elementos del alcance en la función h consisten del negativo 1, que ya fíjense que el negativo 1 no aparece en el alcance de la función f, ¿verdad? Así que por lo tanto también tienen alcance diferente. Tenían el mismo dominio, pero tenían alcance diferente y también regla de correspondencia diferente. Bien, vamos a ver este cuarto y último ejemplo para aclarar esta situación. Dice que las funciones s de x y t de x del sexto y último ejemplo que utilizamos para identificar los componentes de una función no son iguales, porque a pesar de que tienen el mismo dominio y el mismo alcance, recuerden, si usted se va a ese ejemplo número 6, en el que utilizamos para identificar los componentes de una función, verá que el dominio y el alcance tanto de la función s como de la función t era el mismo, los números reales. Sin embargo, la regla de correspondencia en esos casos es diferente. La función s relaciona a cada elemento x con ellos mismos, pero la función t relaciona a cada elemento de su dominio con los negativos de él, ¿okay? Así es que no tenían la misma regla de correspondencia, por eso es que tenían ese componente diferente, ¿verdad? La regla de correspondencia. Por lo tanto, esas dos funciones tampoco son iguales, a pesar de que ambas, la s y la t, tenían tanto el dominio como el alcance iguales, que eran los números reales, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver lo siguiente. En matemáticas, específicamente en el cálculo, hay un tipo de función, ¿verdad?, que se usa mucho para ilustrar algunas veces conceptos del cálculo. Y esas funciones son lo que se llaman funciones con dominios restrictos o restringidos, o funciones también
definidas por partes, ¿ok? Hay funciones muy útiles para ilustrar conceptos en el cálculo. Recuerden que es un curso de precálculo, ¿verdad? Pero tenemos que prepararlo para eso, ¿verdad? Y esas funciones son unas que tienen lo que se llaman dominios restringidos o restrictos, y que también otros tipos que se llaman definidas por partes, ¿ok? Unas de ellas se dice que tienen dominios restrictos o restringidos y otras, las otras funciones de las que estamos hablando aquí, se dice que se definen por partes o pedazos. ¿Sí? Y los ejemplos de cada una de ellas, ¿verdad? En el primer ejemplo nos va a pedir que, de hecho en todos los ejemplos nos va a pedir que dibujemos así la gráfica de las siguientes funciones. ¿Sí? Bien. Y la primera dice f de x igual a 2x cuadrado menos 3 si la x, los valores del dominio, recuerda que la x es la variable independiente que representa los valores del dominio, se van a tomar en este intervalo, el intervalo que va desde negativo 3 inclusive hasta el 3 no inclusive. ¿Okay? Bueno, pues, ¿qué hay que hacer para dibujar la gráfica de cualquier relación, de cualquier función o de cualquier ecuación, como vimos en la geometría, ¿verdad? Pues lo primero que usted hace es que prepara una tabla de valores en donde precisamente le asigna valores a la x, en este caso diremos a la variable independiente o la que representa los valores del dominio, y buscamos los valores que le corresponden en el alcance de la función ahora, ¿verdad? Así es que yo voy a darle valores a la x, ¿verdad? Para una tabla de valores, que es el procedimiento, ¿verdad? Usted quiere dibujar la gráfica de esta ecuación, que corresponde ahora a una función, ¿verdad? Pues preparamos una tabla de valores, tal como hicimos en el curso de geometría, ¿verdad? Donde vamos a asignar valores ahora, pero que conocemos ahora en precálculo, la variable independiente que es la x, que representa valores del dominio. Pues yo puedo tomar valores que van desde el negativo 3 hasta antes del 3, ¿okay? Porque fíjense que el 3 no está incluido. Bueno, pues mire, vamos a suponer que yo pongo negativo 3, negativo 2, 0, 1 y 2, ¿verdad que sí? Pero puedo escoger también valores fraccionarios, valores que sean irracionales, lo que usted quiera. Pero yo pongo valores enteros, pequeños, porque es lo más fácil, ¿verdad? Y como una vez localicemos esos puntos en un sistema de coordenadas, por ahí pasamos una curva suave, y eso pues representa la gráfica aproximada de nuestra función, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo no llego hasta el 3, ¿verdad que no? Dice aquí que el 3 no está incluido, por tener ese paréntesis a la derecha en ese intervalo, ¿verdad? Pero yo voy a dar la asignación, yo voy a asignar a la variable x el 3 también. Ya usted verá por qué. Y voy a indicar que ese punto no está en la gráfica de esta función y igual a f de x. Bueno, vamos a ver cómo buscamos los valores de la y, los valores que le corresponden en el alcance, ¿verdad? F de negativo 3. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la fórmula y donde quiera que aparezca x, pondremos, fíjense lo que dice ahí, negativo 3. Así que será 2 por negativo 3
al cuadrado menos el 3. Y esto será 2 por 9, ¿verdad? Porque negativo 3 al cuadrado es 9 menos 3. O sea, 18 menos 3 es 15. Así que eso quiere decir que el negativo 3 está relacionado con el 15 y que por lo tanto el punto con abscisa negativo 3 y ordenada 15 va a estar en la gráfica de esa función. Vamos a buscar el que le corresponde a negativo 2, pues buscamos cuánto es f de negativo 2, sustituyendo en la fórmula de la función f, donde quiera que aparezca x, negativo 2. Así que será 2 por negativo 2 al cuadrado menos 3. Y esto es 2 por, y el cuadrado de negativo 2 es 4, menos 3. 2 por 4 es 8, y al restarle 3 nos da 5. Así que eso quiere decir que el negativo 2 se relaciona con el 5, ¿verdad? Vamos al 0, ¿verdad? F de 0. Pues, esto, vamos a la fórmula, donde quiera que aparezca x, ponemos 0. Así que será 2 por 0 al cuadrado menos 3. Así que será 2 por, y ese cuadrado de 0 es 0, menos 3. Y esto sería 0 menos 3, que da negativo 3. Así que el 0 está relacionado con el negativo 3. Vamos al 1, buscamos f de 1. Sustituimos en la fórmula donde quiera que aparezca x, ponemos 1. Así que será 2 por 1 al cuadrado menos 3, o sea 2 por 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos 3. Y eso es 2 menos 3, que da negativo 1. Así que el 1 está relacionado con el negativo 1. Y por lo tanto el punto con abscisa 1 y ordenada negativo 1 va a estar en la gráfica de esa función. F de 2, bueno, vamos a la fórmula. Donde quiera que aparezca x, miren, vamos a poner lo que dice ahí, 2. 2 por 2 al cuadrado, menos 3, o sea 2 por 4, menos 3, que sería 2 por 4, 8, menos 3, 5. Así que eso quiere decir que el 2 está relacionado con el 5. Y finalmente vamos al 3, donde quiera que aparezca x, pondremos 3, ¿verdad? Así que será 2 por 3 al cuadrado, menos 3, y esto es 2 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 3, 18 menos 3, que da 15, ¿verdad? Así que el 3 estaría relacionado con el 15. No está relacionado con el 15 porque fíjense que el 3 no está en el dominio de esa función. Pero si estuviera, estaría relacionado con el 15. Bueno, pues una vez tenemos esa tabla de valores, ¿verdad? Recuerden que usted puede dar más valores si quiere, menos valores escogidos para algunos valores enteros, ¿verdad? Que están en ese intervalo que va desde negativo 3 hasta el 3, ¿verdad? Pero podemos coger valores fraccionarios que estén ahí en ese intervalo, valores que sean irracionales, que tengan una raíz cuadrada, una raíz cúbica que no es exacta, etc. Y sustituir ahí y obtenemos un punto válido, ¿verdad? Bueno, pues entonces una vez tenemos esta tabla de valores preparada, pues trazamos nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Donde vamos a localizar los puntos que están determinados por las entradas de esa tabla de valores, ¿verdad? Y recuerda, pues trazamos nuestro eje de Y, que es vertical, nuestro eje de X, que es horizontal, ¿verdad? Y perpendicular al eje de Y, aproximadamente, fíjese que estamos dibujando la mano, ¿verdad? Pero usted puede usarlo con una regla formalmente en su libreta, ¿verdad? Para hacerlo. Bueno, pues localizamos esos puntos. El primero es el 3 negativo y 15 positivo, ¿verdad? Así que vamos a poner aquí 1, 2 y 3. Recuerden que tenemos que tener cuidado de usar escala, ¿verdad? Negativo 3, negativo 2, negativo 1, ¿verdad? Y 15, fíjense que 15 es bastante grande, porque va a hacer lo siguiente. Cada unidad aquí me va a representar 3 unidades. 3, 6, 9, 12 y 15. ¿Okay? Pues negativo 3 y 15 es este que está aquí. ¿Okay? Negativo 3 y 15 es ese que está ahí. Luego el que tiene abscisa menos 2 y ordenada 5. Abscisa menos 2 y ordenada 5. Bueno, el 5 yo diría que está más o menos por aquí, ¿verdad que sí? Porque fíjense que esto sería 3, 4 y 5. Pues negativo 2 con ordenada 5 yo diría que es más o menos este punto que está ahí. Luego en el punto 0, negativo 3. 0, negativo 3, bueno, pues por aquí pues, la primera unidad hacia abajo será negativo 3, ¿verdad? Así que pasa por aquí. Luego en el punto 1, negativo 1. 1, que estaría más o menos aquí. Y negativo 1, bueno, pues como cada una de estas unidades corresponde a 3 unidades, ¿verdad? Este sería negativo 1, negativo 2 y negativo 3, ¿verdad? Así que el negativo 1 estaría más o menos por aquí. 1, negativo 1. Luego viene el punto 2, 5, y el 5 nuevamente está por aquí, ¿verdad? 2, recordando que 2 está aquí entonces, ¿verdad?
abscisa 2 y ordenada 5, aquí tenemos el punto, ¿verdad? Y finalmente tenemos punto 3,15, abscisa 3 y ordenada 15, estaría aquí, pero ese punto, fíjense que no está en la gráfica, ¿verdad que no? Porque fíjense que el dominio de nuestra función llega hasta antes del 3. Yo lo localicé, yo lo determiné más bien, y lo localicé aquí como un punto hueco, porque quiero saber hasta dónde más o menos llega esa gráfica, ¿verdad? Porque si yo lo dejo en 2, fíjense que ya, cómo sigue el camino, ¿verdad? Pero fíjense que ya yo sé hasta dónde llega, hasta dónde llegaría, si es que ese punto estaría incluido en la gráfica de nuestra función, ¿verdad? Así es que ahora conectamos esos puntos con una curva suave y empezamos. Fíjense que ahora, como el dominio empieza precisamente cuando la x vale negativo 3 y termina antes del 3, pues yo no voy a poner ahora flechas, porque ahora dice que la gráfica esa no sigue para arriba, ni esta gráfica sigue por aquí para arriba, sino que va específicamente desde ese punto hasta antes de llegar a ese, ¿ok? Así que tenemos que empezar a dibujarlo precisamente en este punto, la gráfica, ¿ok? Y bajamos con una curva suave tratando de pasar, ¿verdad?, por los puntos que indica ahí que están contenidos, ¿verdad? Y llegamos hasta ahí, donde, claro, al tener el hueco, quiere decir, bueno, pues no llega justo hasta ese punto, llega justo hasta antes. ¿Cuándo es justo antes? Usted no lo puede determinar, porque recuerde que no puede decir cuál es el punto que está antes de llegar ahí, ¿recuerda? Según lo que vimos en geometría. Bueno, pues esa es la gráfica aproximada de nuestra gráfica, de nuestra función y igual a 2x cuadrado menos 3. Fíjense que aquí dice f de x, pero recuerde que f de x son los valores que le corresponden a los valores del dominio en el alcance que se representan por la letra y. Así que en vez de f de x yo puedo poner aquí y si quiero, ¿okay? Y ahí tenemos la gráfica de esa función, ¿okay? Fíjense en este segundo ejemplo en donde nos presenta esta función. Dice, se llama también f de x, y esta función, fíjense, esta primera función es lo que se llama con un dominio restricto, va estrictamente de negativo 3 hasta antes de llegar al 3. Esta que vamos a ver ahora está definida por pedazos o por partes, y dice así: f de x, también se llama f de x, es igual a una de estas tres cosas. Va a ser igual a negativo 1 si la x es menor de negativo 1. Va a ser igual a 2 si la x es un número entero que va desde antes del negativo, desde después del negativo 1 más bien, hasta antes o igual que el 3, ¿okay? Y va a ser igual a x cuadrado menos 16 si la x es, va de 3 no inclusive, hasta llegar al 5. ¿Okay? Pues eso es lo que se llama una función descrita por partes o por pedazos. Puede ser que sea negativo 1, su valor, los valores del dominio están relacionados con el negativo 1 si los valores del dominio están antes del negativo 1. Los valores del dominio se van a relacionar con el valor 2 en el alcance si los valores del dominio son enteros que van desde después del negativo 1 hasta llegar al 3. Y van a ser x cuadrado menos 16, el cuadrado del número en el dominio, menos 16, si ese valor en el dominio lo cogemos después del 3, pero hasta llegar al 5. Así que aquí tenemos una función definida por partes o en pedazos. Y esa gráfica, la tabla correspondiente que tenemos que preparar, lo vamos a hacer en la siguiente lección, espero verlos ya prontito. Hasta entonces.